Repite después de mí: amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo. Y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, para poner nuevamente el contexto, estoy respondiendo básicamente a un diálogo que tuve con dos chicas que habían sido católicas, que lo siguen siendo porque están bautizadas, pero no están dentro de la iglesia pentecostal, y que se terminaron cerrando el diálogo. Pero bueno, los argumentos que me llegaron a dar en ese tiempo los estamos analizando. Nos habíamos quedado en el último, que es el antitestimonio, lo que había escandalizado a esas niñas, el ver el antitestimonio de ciertos católicos en la parroquia a la que iban. Y haciendo solamente una extensión, ya mencioné de cómo le escandalizaba lo del alcohol. Ella me terminó diciendo: al cielo no entrarán los borrachos. El vino que bebió Jesús no contenía alcohol. Porque yo le decía, porque ella no solamente le escandalizaba de que se fueran a tomar. Yo le digo, es que el problema no es tomar, el problema es emborracharse. Y no tanto, inclusive, no tanto emborracharse, el problema es que caigas en el alcoholismo, porque hay personas que no se emborrachan, pero una persona que necesariamente no puede vivir sin tomarse una cerveza al día, pues posiblemente ya ahí estamos hablando de un alcoholismo, aunque no se emborrache. Y todo vicio es una esclavitud, todo vicio, sea el que sea. Uno de los que están ahora, muchos son la tecnología. Yo siempre les menciono, cuando tú te despiertas, lo primero que haces es ver tu celular o hacer una oración, porque inclusive hasta le estamos quitando el primer lugar del día a Dios. O sea, abre los ojos y lo primero que haces es poder ver tu celular. Digo, bueno, te la paso para apagar la alarma, pues está bien, pero pero ya te metes a Facebook y todo eso, y ni siquiera estás comenzando el día y ni siquiera tienes una oración. ¿Será que Dios es el primer lugar? No, porque eso es lo que hacen los vicios, quitarle a lo importante el primer lugar. Entonces yo le explicaba, beber alcohol, para empezar, yo le digo, mira, ella me conoce, yo no bebo alcohol, o sea, no bebo alcohol. Yo creo que si acaso, me acuerdo cuando era preadolescente, una amiga de una tía me dio probar un poquito de cerveza, pero fue un sip, ¿no? Y no me gustó. De ahí en más, nunca ni siquiera he probado cerveza, ni siquiera. Entonces le digo, mira, yo me podría poner más puritano que tú, porque yo no tomo, no fumo. Entonces, y no me pongo como tú, ¿por qué? Porque el mismo Señor, el milagro que hace en las bodas de Caná, pues nada, que les aventó sus buenas jarras de vino, y del bueno, que decían, ¿cómo es posible que el bueno lo dejen para el último, para el final? Entonces, ¿el alcohol por alcohol es malo? No, no. Entonces de ahí fue cuando me respondió, al cielo no entran los borrachos, el vino que bebió Jesús no contenía alcohol. ¿Cómo sabes? Porque ellos hacen la Santa Cena, que dicen que la Santa Cena no es más que dice un amigo, sacerdote, Fray Nelson Medina, dice, no es más que la manera de poder calmar la conciencia de los que eran católicos. Por el hambre que tienen de comulgar, pues inventaron la Santa Cena. Entonces ellos, no es vino, es juguito de uva. Pero eso no es lo que Jesús hizo en la última cena. Era vino de uva, pero no era jugo de uva, era vino. Entonces eso ya se lo inventan. Y ella sigue diciendo, y bebiendo alcohol, aunque sea un poquito o para emborracharse, es abominación a Jehová, porque el alcohol te da efectos secundarios y el cuerpo es templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo. En ese sentido sí, que una persona que no abusa, más aún, la cerveza no sé tanto, pero el vino es digestivo y ayuda al corazón, si no se abusa de eso, ¿verdad? O sea, eso de que afecta, ¿qué no le afecta? Todo alimento te ayuda en unas cosas y te afecta en otras.
No creo que ella, no sé, cuando se coma un taco, no sepa que pues eso son carbohidratos y si no los quema, pues ahí, o sea, todo. Pero bueno, esto es una manera ya prácticamente ya fanática, es donde se va mostrando que el tipo de argumentación no es sólida, ni siquiera es bíblica. O sea, cosas que ni siquiera, es más, están mintiendo en contra de la Biblia. No, el vino de Jesús no tenía alcohol, eso no es cierto. Que investigue cómo eran los judíos en ese sentido. Entonces, bueno, cerramos esto. El antitestimonio es un obstáculo grande para la apologética y el diálogo ecuménico. Después me llegó con los argumentos sentimentalistas o el sentimentalismo. Ella me decía, lo que yo siento en mí no lo sentía cuando estaba en la iglesia católica. Esa experiencia íntima con el Señor. Bueno, para comenzar, volvemos, si el modelo es Jesús, vamos a ver cómo actúa Jesús. Jesús en la cruz llegó a gritar, Padre, ¿por qué me has abandonado? No estaba sintiendo la presencia de su Padre y sin embargo no dejó de entregarse y ser fiel a la misión de la redención. El sentimentalismo, o sea, los sentimientos son buenos, que no se malentiendan. Más aún, hay otro extremo, el intelectualismo. Eso les pega un poquito más a los sacerdotes, a los que se forman un poquito más, que les parece cursilería cualquier cosa que tenga que ver con sentimientos respecto a la fe. Entonces ellos conocen mucho a Cristo teológicamente, etcétera, pero no lo aman. No le avientan un piropo a nuestro Señor. Y el Señor será segunda persona en la Trinidad, pero por toda la eternidad Él es ser humano también. Esto es de una revelación privada, pero le decía el Señor a la vidente, ¿quién te ha dicho que yo no reclamo el cariño de mis criaturas? No lo necesita el Señor. No lo necesita el Señor, pero el Señor tiene sentimientos. Aún en el cielo tiene su cuerpo resucitado, pero tiene sentimientos. Sería irme mucho del tema, ¿eh? Pero si habláramos de la resurrección del cuerpo, lo que es un cuerpo resucitado, etcétera, no es como nosotros lo entendemos, pero sí es físico, es cuerpo transformado, pero es cuerpo, no es espíritu. En este sentido, cuando sí nos salvamos, no es una retórica, una forma poética de decirlo, podremos tener la oportunidad de abrazar a Jesús. No es poesía, porque Él tiene su cuerpo resucitado y con su cuerpo resucitado puede abrazar en el estricto sentido de la palabra. Los que están ahorita en el cielo no lo pueden abrazar, bueno, nada más la Virgen, porque tiene su cuerpo ya también resucitado. Pero de ahí más todos los santos están esperando a la resurrección de la carne, del cuerpo, en la parucía. Entonces esta parte es también muy importante, porque decía un amigo sacerdote, el padre Jordi Rivero, hablando de los sacerdotes, dice, los sacerdotes que no tienen amor de sentimientos a Jesús, tarde o temprano se lo van a dar a otro, y por lo general es a otra. El sacerdote necesita amar a Jesús no solamente con su intelecto, sino con sus sentimientos. Y si es para ellos, imagínense para nosotros. O sea, yo no estoy contradiciendo el sentimiento, sino el sentimentalismo, que es muy diferente. A mí me preocuparía una persona que en todo el día no le diga, Señor, te amo, eres el amor de mi vida. Ay, no, que cursi, etcétera. Muy pronto, si tus sentimientos no están siendo para Jesús, muy pronto van a ser para otra persona o para otra cosa. Nuestros sentimientos tienen que estar colocados en Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos de los grupos, sobre todo con espiritualidad carismática, que vienen mucho de esto, son muy semejantes en este sentido a los pentecostales, pues sí, consideran mucho el sentimiento, y eso es bueno. ¿Cuál es el problema? Cuando pasan al sentimentalismo, que es a lo que se estaba brincando esta chica. Lo que yo sentía, es decir, le da razón no a la verdad, sino a su sentimiento. Cuando yo
Aquí yo estoy sintiendo lo que no sentía en la iglesia católica. ¿Qué va a pasar cuando tú no sientas lo que sientes ahora? ¿Vas a brincar de iglesia a otra en donde sí sientas bonito? Y mucha gente termina haciendo eso, o ya dejando la fe, porque dice, no es nada es seguro, nada, los sentimientos, es que los sentimientos vienen y van, tienen que ser santificados, entregados a Jesús, pero los sentimientos van y vienen. Tú no amas con los sentimientos, tú amas con la voluntad, y la voluntad ayuda a que ames con los sentimientos, pero no es primero los sentimientos, es primero la voluntad, porque cuando el sentimiento sube, baja, se va, mínimo te queda la voluntad, y con la voluntad puedes seguir amando. Las que son madres de familia, todas las veces que ustedes preparan la comida a su esposo y a sus hijos, se sienten complacidas, se sienten amadas, queridas, ¿no? Quizá traen cólicos, dolor de cabeza, etcétera, y siguen haciendo los frijoles. Es más, sus hijos hasta ni les dan las gracias, hasta les dicen les faltó sal o lo que tú quieras, pero es un acto de amor, desde luego. Es más acto de amor haberlos hecho sin tener ganas que con teniendo ganas. De eso tiene muchísimo más valor delante de Dios. Los protestantes que se van, sobre todo estas partes pentecostales, corren el peligro de que su fe un día se deforme o se termine. Yo suelo decirles que aquel que ama a Dios por lo que recibe de Él, su fe tiene fecha de caducidad, como la leche, un día se va a acabar, porque a Dios no se le ama por lo que se recibe de Él, a Dios se le ama por Él mismo. Entonces, si el Señor te da consuelos espirituales, bendito sea Señor, pero si no, yo te amo a ti, Señor, no amo los milagritos que me das o los consuelos espirituales que me das. Además hay una experiencia espiritual que se llama la noche oscura del alma, que la pasaron prácticamente todos los santos, en donde no se ve a Dios, no se siente a Dios, y sin embargo la fidelidad está ahí, firme. Y es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y de sentimientos, cero. Esto, e inclusive, yo creo que no sé si es la fe la que afecta, esta fe sentimentalista, o es una proyección de cómo es nuestra vida que infecta la fe. Me explico. ¿Cuántas personas se casan enamoradas? Pues yo creo que la mayoría. La pregunta es, ¿cuántos se casan amando? Que es diferente. Yo veo muy diferente amar que estar enamorado. Y esto tiene esta prueba científica. El enamoramiento no es amor, porque no viene de la voluntad, es un proceso químico cerebral. Cuando uno está enamorado, es una parte que acá atrás del cerebro que se llama amígdala, se activa. Curiosamente, cuando se activa la amígdala, la parte esa parte que se llama el lóbulo prefrontal, que es la parte como ejecutiva, pensante, hagan de cuenta como que se duerme o está medio anestesiado. Por eso todo el día andas pensando en la persona, si no te bañas ahora te bañas, hasta perfume te pones, chance y hasta vean a sus niñas, o sea, tu niña siempre que lo mandas a lavar los trastes te grita yo porque siempre, etcétera, etcétera, y de pronto le dices un día, lava los trastes, sí mamá, está enamorada, o sea, el problema está, y esto es científico, búsquenlo, y la amígdala en promedio dura prendida como 4 o 6 meses, 7 meses, depende de la persona, y se apaga. Y se puede prender a los 3 meses, por eso puedes ver que hay personas que cortan con el novio, y después a los 3 vuelven, y luego cortan, y luego vuelven, están reaccionando, es una relación por pura amígdala. ¿Eso por qué no puede ser amor? Porque el amor es fiel. Y el enamoramiento, el enamorado nunca podrá ser fiel porque no depende de él, depende de que tenga prendida la amígdala. No es malo el enamoramiento, por ahí empieza algo, pero el amor ya es una decisión, involucra la voluntad. Entonces que no me vengan a decir que ay, porque siento en esta iglesia he sentido lo que no sentí en la otra. Pues posiblemente tienes una fe de amígdala. A mí no me dice nada una persona
que se está delante del Santísimo después de haber salido a un retiro. Déjame lo veo 3 meses después o 6 meses después. Déjame lo veo que empiecen a hablar mal dentro de la propia iglesia, que lo empiecen a calumniar. Y si sigue así, ahí yo le creo. Pero mientras tanto, no, puede ser puro amor de amígdala. No hay nada que saque más personas de la iglesia católica que estas espiritualidades de amígdala. Sentimentalistas, que van donde sienten bonito. Ella me decía, sinceramente lo que yo siento y las experiencias que he tenido son inexplicables y no me movería de donde estoy. Ya entra una fijación, una terquedad. ¿Por qué? Porque entra el miedo de decir, un día se me puede quitar. Entonces me aferro ya nada más a ellas. Esto no sirve, por ejemplo, un ateo, con toda la razón diría, eso es pura sugestión lo que tiene. Y eso se tiene que cuidar. Dios hace milagros y Dios puede dar experiencias sensibles y místicas inclusive, desde luego. El Espíritu Santo puede hacer lo que le venga en gana. Pero hay que decir que muchas de las cosas, por este sentimentalismo, en los grupos están generando espiritualidades que son sugestivas o sugestiones. El descanso en el Espíritu, ¿es verdad? Es verdad. Pero yo no tengo que decir mentiras. Muchas veces es pura sugestión. Hombre, primero te dicen que cierres los ojos. Y los ojos ayudan mucho al equilibrio del cuerpo. Tienen los ojos cerrados. Te ponen las manos y luego te hagan un menianito. Pues es más posible que des el changazo ahí. ¿El Espíritu Santo lo puede hacer? Sí, pero el problema es que también hay que decirnos la verdad. Muchas veces hacemos chapuza. Hacemos trampa. Que no lo necesita Dios. No. Decía un amigo, este amigo sacerdote Fray Nelson dice que una vez, pues haciendo oración, él viene de la renovación. Yo no vengo de la renovación, aprecio mucho la renovación, pero no soy de la renovación. Pero él sí. Entonces él hace mucho de la oración como estilo de la renovación, etcétera, y ha visto milagros, literalmente, porque Dios obra. ¿Cómo no va a estar obrando? Entonces, pues ya vio que descansaron algunos, bastantitos, unos 20 personas descansaron, pero al final de la charla se le acerca una señora y le dice, uy padre, estuvo buenísima su charla, su conferencia y el momento de la oración buenísima, pero no se sienta mal, pero tengo que decirle que al sacerdote fulanito de tal se le cayeron 40, a usted nada más 20. Entonces ya empezamos con eso. No, fue un éxito, se cayeron 40, se cayeron 20, lloraron 3, 50, etcétera. Nos estamos metiendo en una dinámica que no es la de Dios. No es la de Dios. Y muchas veces es por tratar precisamente de imitar a los protestantes y evangélicos, porque los protestantes y evangélicos se han llevado gente así. ¿Pero a quién se los han llevado? A los sentimentalistas. A los sentimentalistas. Entonces tú estás haciendo exactamente que los protestantes. O sea, que la iglesia no tiene algo mucho mejor que estar atrayendo por sentimentalismos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Es interesante que ella dice, es que le voy a creer, yo he tenido experiencias inexplicables. Es que si tú supieras lo que me pasó cuando vine aquí a la iglesia, tuve es más de sentimiento, es algo que inexplicable. Y no puedes dudar de eso, ¿ah? No, porque es inexplicable. Pero es cierto. ¿Y en dónde queda el misterio de la Eucaristía? Eso sí, los protestantes, es que ¿cómo es posible que Jesús verdaderamente esté en cuerpo, sangre, alma y divinidad en ese pedazo de pan? No, es un símbolo, ustedes no están entendiendo bien. Esto es inexplicable. ¿Cómo Dios va a estar ahí en un pedazo de pan? No, sí, ya entiendo. O sea, tú puedes tener experiencias místicas que son inexplicables, pero que son básicamente el sustento de tu fe. Porque es a raíz de esa experiencia inexplicable que tú no te mueves de esa iglesia sectaria. Pero la Eucaristía, eso sí,
No, ahí sí Dios tiene que ser explicable, ahí sí te tiene que caber en la cabeza. Hay una incoherencia total en este sentido, hay una incoherencia, por no decir una hipocresía. Pasamos poquito a la de la idolatría. Esa nunca falta con los hermanos evangélicos. O sea, la primera que te sueltan es: ustedes son idólatras, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que yo ni discuto eso. Yo tengo ahí algunas publicaciones, les digo, mira, si quieres verlas, pero si sigues con el rollo, yo bloqueo gente, etcétera, porque ya qué flojera estar explicando a cada rato esto de lo de los ídolos, a cada rato. Pero bueno, ella me dice: hay muchos católicos idólatras que le rezan a la cruz, a las vírgenes, ponen santos o miniaturas en sus hogares, retratos de supuesto Dios. Nadie sabe cómo Él se ve para que digan que ese es Dios, y poniendo santos en lugares se convierten en idolatría. Miren, yo personalmente las imágenes de bulto, salvo el crucifijo y si acaso alguna buena imagen de la Virgen, no me podrían faltar alguna cosa así. El crucifijo no falta. En lo demás yo no necesito imágenes. Yo en realidad no está mal, pero en realidad yo que ande casi con una imagen de un santo, no propiamente. Valoro más los iconos, que es el arte bizantino, porque eso sí tiene otro sentido totalmente. Los iconos son imágenes de los primeros siglos. Bueno, esto empieza desde los primeros siglos. Me alargaría mucho si se los explico. Pero esas imágenes sí, realmente, pero ya es diferente porque, por ejemplo, las iglesias orientales unidas al Papa no tienen los iconos así en su mesa o de adorno. Nunca se pone eso. Son lugares sagrados. Es una capilla propiamente de la casa, etcétera. Porque hay que decir, muchas veces nosotros usamos las imágenes religiosas y es puro adorno. Para un cristiano oriental, los iconos no son adornos. Son objetos, son sacramentales. Entonces, pero fuera de eso, pues yo le puedo decir, mira, si tienes tanto pleito con las imágenes, pues mira, tú puedes ser católica y no tener imágenes, no pasa nada, no deja de ser católica, no es esencial. Imágenes, no es esencial. En lo único que sí yo te puedo decir, al menos en mi experiencia, yo esencialmente sí necesito siempre un crucifijo. Siempre necesito un crucifijo. Porque quizá yo no soy tan inteligente como tú, pero yo sí necesito continuamente hacer memoria. Porque yo sé que esto no es Cristo, pero hacer memoria a qué costo Él me ha ganado. Además, yo creo que en el aspecto de los sacramentales, que no es lo mismo que sacramento, de hecho los sacramentales se llaman sacramentales porque apuntan a los sacramentos. Una persona que tenga sus crucifijos, se ponga agua bendita, que aceite bendito, etcétera, y no se confiese, no vaya a la Eucaristía, está haciendo superstición, magia, y ahí sí ellos tienen razón. Muchos están dándole un sentido de idolatría a las imágenes, eso es cierto, pero la pregunta es, ¿eso es lo que cree la Iglesia Católica? No. Y ellos asumen que unos sí se relacionen con las imágenes de manera idolátrica, como si fuera doctrina de la Iglesia. No, eso no es doctrina de la Iglesia. Pero si argumentamos un poquito, Dios no condena las imágenes, Dios condena a los ídolos, que es muy diferente. ¿Qué es un ídolo? Lo que está en lugar de Dios, lo que suple a Dios. En este sentido, no solamente una imagen puede ser un ídolo, tu dinero puede ser un ídolo, tu casa puede ser un ídolo, tu esposo puede ser un ídolo, tus hijos pueden ser un ídolo. De hecho, es a veces tan patético que mucha gente, sobre todo que en las redes sociales llegan con las idolatrías, yo me meto a ver su perfil y está lleno de selfies. Y yo le digo, ¿de casualidad no sabrás que el narcisismo también es idolatría? O sea, no quieres imágenes, pero imágenes de ti misma o de ti mismo al por mayor. Y te crees que tú no eres idólatra. Ah, no, es que yo no las adoro. Pues nosotros tampoco las adoramos. Y si hay algún católico que adora, precisamente ese no está siendo católico respecto a la veneración de las imágenes. Entonces, porque finalmente Dios no condena las imágenes, Dios condena los ídolos. Ejemplos, Él cuando pide hacer la arca de la alianza, que es básicamente el sagrario, el tabernáculo para los judíos,
pide que hagan las imágenes de unos ángeles en el arca de la alianza. En el templo de Jerusalén también pidió que hubiera unas imágenes. Para acabarla, la arca de la alianza, no solamente pidió Dios mismo, dio las indicaciones que hicieran esas imágenes, sino inclusive era un objeto de peregrinación. Peregrinaban con el arca de la alianza. Por ejemplo, Josué pasa el río Jordán con los levitas, los sacerdotes que llevaban, y tanto valía eso que donde pasaron, Dios le pide que ponga 12 piedras en ese lugar. Después, bueno, esto entonces, pues esto sí, antes, históricamente, antes de Josué, con Moisés, Dios le pide que haga una serpiente de bronce, para que aquellos que la vieran sanen de las mordeduras de la serpiente. Hay muchos protestantes, sí, pero más adelante dice que le empezaron a dar culto a esa serpiente y Dios pidió que la destruyeran. Entonces tú me estás dando la razón. El problema no es la imagen, el problema es la idolatría, el convertirlo en un ídolo, eso. Pero el problema, ¿por qué pidió precisamente Dios que se derribara, que se destruyera esa imagen de la serpiente que había de bronce que había hecho Moisés? Porque le estaban dando culto de adoración. Eso es lo que ese es el problema. Pero si no se lo da, Dios no pide eso. La tendrían todavía de reliquia ahí. Pero no, la tuvieron que destruir porque les dieron culto de adoración. Entonces no es el problema la imagen, el problema es de la persona que realmente lo vuelve un ídolo a la imagen. Ese es el problema. Además, es interesante porque estas denominaciones pentecostales, por ejemplo, hay un video, no les recomiendo que lo vean, aunque bueno, si se quieren reír un poco lo pueden ver, de una niña que supuestamente murió y dice tal cual como está el infierno y toda la cosa, y dice: yo vi al Papa Juan Pablo II y creo que vio a Selena y ahí vio a bastantes, es interesante, pero es chistoso porque este video me lo envía ella, antes de empezar a debatir, como que yo creo que haciendo como trabajo proselitista conmigo, y fue absurdo porque la niña habla, no, el Espíritu Santo que era así, o sea, lo que ella me está diciendo es que al fin y al cabo nadie sabe cómo es Dios. Tú me estás promocionando una niña que supuestamente fue al infierno y me da hasta medidas y me da todo eso, y que el Espíritu Santo lo vio y era así. Te contradices. A veces ellos mismos no la captan. Además, las mismas imágenes desde los primeros cristianos las forjaron. En las catacumbas hay pinturas, por ejemplo, de las que más hacían con Jesús era como buen pastor y como filósofo, y están así en las tumbas grabadas. Son los primeros siglos. Entonces las imágenes no es el problema es convertir la imagen en ídolo, y hay que entender que ídolo es suplir a Dios. Automáticamente no solamente una imagen puede ser un ídolo, puede ser tu carro, tu dinero, tu trabajo, tú mismo, y eso no lo detectan. O sea, están ya enfrascados. Eso realmente, pobrecitos, en este sentido sí, yo creo que les han lavado mucho el cerebro en las sectas, porque si algo te vienen a atacar, alguna secta o un protestante, la que no falla es los ídolos. Ustedes son idólatras, etcétera, etcétera. Después se aventó otro argumento que nunca falta. Dice ella: la católica o pentecostal u otra iglesia no es lo que te da las riquezas espirituales, ni tampoco la salvación, porque no se trata de religión. No me considero religiosa ni tampoco lo soy. Yo soy una creyente del Señor. Lo más que me interesa a mí es agradarle a Dios, esforzarme en hacer su voluntad, amarlo, demostrar ese amor con obras, apartarme de las cosas del mundo. Voy a parar aquí, y que muchas de esas cosas yo sí lo veo en ella. O sea, se ve una niña que verdaderamente trata de vivir coherentemente. Lo que es la vanidad y la inmundicia, separarla. Ella
Si una de las cosas que yo inclusive le dije, que capaz iba así era piropo, es que ella vestía con modestia. Y en eso sí muchas denominaciones evangélicas cuidan mucho eso, cuidan mucho. Los mormones cuidan mucho eso, ciertas partes de los pentecostales, que tú ves que las mujeres realmente visten con una modestia que verdaderamente se agradece, al menos como los varones, ¿verdad? Lo que es vanidad e inmundicia, dice que no estaba dentro de ello. A mí no me importa el puesto ni el título. Si Dios me manda a hacer algo, lo voy a hacer. En la Biblia no dice cuál es la iglesia de Cristo. Se equivoca, se dice. Por eso no digo que la pentecostal es su iglesia, porque la iglesia de Cristo es aquello que haga la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios fue: a ti, Simón, te digo Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán prevalecer sobre ella. A ti te doy las llaves del reino de los cielos. Hombre, si yo les doy mis llaves, ¿qué le estoy diciendo? Le estoy dando el poder de cuestiones de que abran la puerta de mi casa o la del carro, etc. No es cualquier cosa las llaves. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Este es un tema como para argumentar. Para mí es el fundamental. Cuando me vienen con temas de idolatría, de todo eso, el problema principal es el de la iglesia de Dios. Ese es el tema principal. ¿Cristo fundó una iglesia, sí o no? Aquí el punto es: ¿quién está en esa iglesia? Porque aunque tú estás y en esa se quieran mucho y se abracen mucho, etc., si no es la iglesia de Cristo, a mí no me interesa estar. Si estoy en la iglesia de Cristo, aunque esté en medio de puro hipócrita, etc., yo quiero estar en la iglesia que Él fundó, no en donde se quieran mucho. Nos tendríamos que querer mucho, pero por eso, cuando se dan temas en donde se argumenta bíblicamente, históricamente, exegéticamente, de que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica, yo veo a muchos así como pavos reales, ¿verdad? Así, qué orgullo ser de la iglesia católica. Podemos probar que es la única iglesia fundada de muchas formas, no solamente bíblicamente. Yo le digo, bájenle un poquito a ese orgullo. ¿Por qué? Que les tiemblen un poquito las piernas. Porque precisamente porque la única iglesia de Cristo es la iglesia católica, no hay juicio más severo que para un católico. El día que uno muera, hay que entender que el juicio más severo va a ser para un católico, porque un católico no tiene pretexto para condenarse, no tiene pretexto. No puede llegarle y decirle al Señor: Señor, me condenó porque te faltó esto en la iglesia. ¿Qué? Nos lo ha dado todo, todo. Nos ha dado todo en la iglesia católica. El católico no tiene un solo pretexto para condenarse. Pues fíjate, siéntete orgulloso, porque podemos probar que en muchas maneras, este no es el tema, quizá en otro momento se puede dar este tema, pero podemos probar de muchas formas que la única iglesia fundada por Cristo es la iglesia católica. Siéntete orgulloso, pero no levantes mucho pecho, más bien haz un poquito de piernas, porque te van a temblar a la hora de que tengas el juicio. Porque precisamente por ser la única iglesia de Cristo, Dios te va a pedir de acuerdo a eso. Es bíblico, a cada quien se le pedirá según se le dio. Y en este sentido, los que son católicos y se van a otra iglesia, por eso corren tanto peligro. Porque apostataron de la fe. Es duro, es duro. Aunque Dios nunca va a ignorar si verdaderamente hicieron ciertos cambios de vida, pero negaron la fe. Serán muy buenos. Esta niña es buenísima, pero ha apostatado de la fe. Ha apostatado de la fe. Entonces viene con la cosa de que no es religión, es relación. Es otra cosa que no les falla. Yo no soy religioso, yo no estoy en una religión, yo tengo una relación con Cristo. Primero, una cosa no es contraria a la otra. Tú puedes ser religioso y tener una relación con Cristo. Más aún, para ser religioso necesitas tener una relación. ¿Por qué? Hay tres elementos de la religión, que es doctrina, culto y moral. Eso es una religión. Una religión es algo que tiene doctrina, culto y moral. Entonces estas personas, los protestantes que dicen, no, yo no soy religioso, vamos a revisar. Primer punto, ¿tienes doctrina? Sí tienes doctrina. Si tú eres pentecostal,
Seguramente crees que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Los mormones no dicen que sea así, como tal. Los mormones no creen en la Trinidad. Los testigos de Jehová ni siquiera lo consideran Dios. ¿Y tú estás de acuerdo con ellos? No, porque verdaderamente Jesucristo es verdadero Dios. Ah, entonces tienes doctrina. Y si le revisamos, tú tienes una doctrina. Ah, entonces mira, tú dices que no eres religioso, pero tienes una doctrina. El primer paso para tener una religión lo tienes. Vamos a revisar el segundo. Culto. Si yo te digo que la misa es el máximo culto que le podemos dar a Dios, ¿estás de acuerdo? No, de ninguna manera. Ah, por consecuencia, lo que tú creas que es la mejor manera de dar culto a Dios es un culto. Sea rezar en tu cuarto, sea ir a la asamblea, a la alabanza, en tu iglesia, lo que sea, pero tienes una manera de dar culto a Dios. Entonces, tú me dices que no eres religioso, que nomás es la relación con Dios, ya te comprobé, tienes doctrina, das un culto. Moral, tercer paso. Tú tienes una moral. Seguramente tú robas y no pasa nada. No. El Señor nos ha dicho: no robarás. Ah, entonces si tu fe te anuncia la manera de vivir, tienes una moral que practicas. ¿Te da la misma que dos hombres se casen a que se case un hombre y una mujer? No, o sea, tienes una moral. Tienes una moral. Tu fe te hace tener una moral, una forma de vivir moralmente. Por lo tanto, esos protestantes que dicen que no es religión, que ellos no tienen religión, que no practican religión, que ellos son una relación con Jesús, están mintiendo. Porque todos tienen doctrina, culto y moral. Todos tienen culto. Entonces es puro discursito. Ellos practican una religión porque tienen doctrina, culto y moral. Y nuevamente, no hay ningún problema. Lo que sí podemos saber es religiosidad superflua o hipócrita. Sí, los fariseos la tenían. Pero fíjate hasta Jesús lo que le dice a la gente: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Pero nunca dice: no, ¿saben qué? Quiten la religiosidad de los fariseos. No. Él dice: hagan lo que ellos dicen, pero no imiten su ejemplo. Porque el problema de los fariseos es que no viven eso que predican. Pero lo que predican no está mal. De hecho, él mismo dice, el Señor también: yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Plenitud. Entonces, que te quieran poner de división la religión con la relación con Dios, no. Estamos claros que una religiosidad, es decir, doctrina, culto y moral, que no tenga una relación con Jesús, es una religiosidad hueca, así. Pero no me vengas a condenar la religión por sí. Porque hay una persona que tiene una relación con Jesús y precisamente porque la tiene, se afirma en la fe con la doctrina, le da un culto a ese Dios y lo aplica en su vida con una moral. Después salió también con lo de Cristo sí, iglesia no. Él dice: y yo no he dejado la iglesia, y yo no tengo fe católica, tengo fe en Cristo. No has dejado la iglesia, pero tienes a Cristo. ¿Se puede eso? No se puede. Y el que lo dice no soy yo, el que lo dice es el mismo Señor. Va San Pablo a perseguir a los cristianos y se le aparece el Señor, y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a la iglesia? Saulo, Saulo, ¿por qué vas a atacar a los cristianos? ¿Por qué me persigues? Saulo, San Pablo, ¿perseguía a Cristo? No, Cristo estaba resucitado, ya ascendido al cielo. Él atacaba a la iglesia, pero fíjate cómo se presenta Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Es inseparable eso, es inseparable. Nosotros no podemos separar a Cristo de la iglesia. Estos que dicen: yo creo en Cristo, pero la iglesia no, diría el Papa Benedicto, lo que hacen, terminan haciendo una iglesia a su parecer, que es lo que quieren hacer. Se les hace muy fuerte decir Cristo tampoco, ¿eh? Entonces, bueno, Cristo sí, iglesia no. Pero entonces, ¿quién pone el orden de vivir ese cristianismo? Tú te haces papa de ti mismo, te haces sacerdote de ti mismo, y eso es bastante ingenuo y yo diría hasta blasfemio, porque nadie puede separar a Cristo de su iglesia.
San Pablo después, inclusive, para decir la unidad que es inseparable entre el hombre y la mujer, porque Jesús dijo, lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. San Pablo después dice, varones, amen a sus mujeres como Cristo amó la iglesia y dio su vida por ella. Es decir, que si entre el varón y la mujer no puede haber separación, porque lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, San Pablo está diciendo que Cristo amó a la iglesia como su esposa. ¿Cómo puede ser que Cristo le diga a un matrimonio meramente humano, ¿sabes qué? Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre? Y que el matrimonio de Jesús con su iglesia, ese sí se puede separar. No tiene sentido esto. Es pura retórica también esto, de que Cristo sí y iglesia no podemos separar a Cristo. Pero ¿por qué se da esto? Por un vicio, y que se da muchísimo aquí en los Estados Unidos. Y seguramente ya lo vio dentro de la iglesia católica. Y quizá chance hasta lo vive en esa iglesia protestante. ¿Cuál es? Que tenemos, yo le digo que tenemos una visión de la fe de cajitas. ¿Cómo así? Tú tienes la cajita de tu fe, la cajita del matrimonio, la cajita de tu sexualidad, la cajita del dinero, la cajita del trabajo, la cajita de los amigos, la cajita del estudio. ¿Esa es la visión cristiana de la vida? No. La visión cristiana de la vida es la fe impregnando tu sexualidad, tu dinero, tu trabajo, tu matrimonio, tu estudio, Cristo en todo, porque si no, Cristo no es el Señor. Es decir, que los que empezamos a separarlo a Cristo de la iglesia son aquellos que tienen separada y fragmentada su vida, que creen que su vida cristiana solamente es cuando vienen a misa. No, yo voy bien en mi vida espiritual. ¿Por qué? Porque voy a misa, porque rezo, etc. Pero dígame si su cristianismo se está viendo en todas las demás áreas. El ejemplo que más pongo es que a mí me ha ido muy mal con los mecánicos, salvo con dos, que te descomponen una cosa para tenerte como cliente, lo que sea, y ellos no les remuerde la conciencia. Más aún, se siguen creyendo católicos porque tienen su Virgen de Guadalupe en el taller o su crucifijo, pero son unos ladrones. Y no les remuerde absolutamente en la conciencia porque no creen que está haciendo malo. ¿Cuánto nosotros esas cosas las hacemos de manera de sacar ventaja, para sacar un dinerito más, etcétera? Y no nos remuerde la conciencia y podemos ir a misa sin remordimiento de conciencia. Esa es la plataforma para estar pensando en esto. Porque fragmentamos. Si Cristo no está dentro de mis finanzas, de mi sexualidad, de mis diversiones, etcétera, yo no soy cristiano. Punto. La fe se expresa en todo lo que soy, porque si Dios es el primero, y en todas las áreas, no nomás en mi área religiosa, en todas las áreas. El mejor ejemplo lo podemos ver en los cristianos que están siendo perseguidos en Siria y en Irak. Allá los misioneros del rito latino está para la congregación del Instituto del Verbo Encarnado, son de Argentina. Y una de las hermanas decía, miren, el primer año en Siria se tuvieron que cerrar las escuelas, pero después llevan más de 4 años en persecución, en guerra. Pues empezamos a salir la gente, otra vez a las escuelas, etcétera, tienen que estar esquivando balas y toda la cosa, pero empezaron. Dice, y todos tenemos como un maletín donde tenemos lo más importante, porque si llega la noticia de que los terroristas han tomado la ciudad, pues es córrele, no vas a estar preparando las cosas, ¿verdad? Entonces dice, fue a falsa alarma, pero anunciaron que lo habían tomado la ciudad los terroristas. Entonces córrele, ellas atienden a estudiantes, chicas. Y entonces esta monja va por sus estudiantes y dice que un estudiante se regresa a agarrar sus apuntes. Le dice, hija, acaban de tomar la ciudad y tú te regresas a agarrar tus apuntes. Respuesta de la chica, madre, es que si pasamos de esta, el lunes tengo examen. Esa mujer está entendiendo lo que es ser cristiana. Su fe es tan coherente que la demuestra también en el estudio, así sea en este caso extremo que se están graduando en plena guerra. En cambio tus hijos no lo dejan para mañana, si quieren hasta copian, etcétera, y no pasa nada, y ni remuerde. Y tú no crees y tú te sigues creyendo católico. Yo soy católico, pero copias en los exámenes y te dices católico. Hacemos piratería. No, pero es que es por un fin bueno. Es que este CD, pues para dárselo a doña Lupe, etcétera. ¿Y por qué no lo compras? Si el material no es totalmente gratuito y tú estás haciendo copia, etcétera, eso es piratería.
Y uno no siente, es más, uno siente hasta que está haciendo bien. Y la moral de la iglesia dice que el fin no justifica los medios. El fin puede ser bueno, pero si los medios no son buenos, ahí no trabaja. El bien que Dios quiere es que el fin sea bueno y la manera de llegar a esos fines sea bueno también. Sea bueno también. Entonces fíjate que en este punto, cuando estamos así viviendo, pues cómo no van a brincar después con que iglesia sí, Cristo no, etcétera, si nosotros estamos partidos. Cuando Cristo no es el primer lugar en todas las áreas de nuestra vida, solamente en algunas áreas de nuestra vida. Que es muy diferente que tú estés en un proceso de conversión y que vayas de paso a paso. Eso es muy diferente. Yo lo que estoy diciendo a alguien que ignora, que corta, porque le conviene su vida cristiana de todas las demás áreas de la vida. Esos están a un paso de empezar con este tipo de cosas. Luego empezó con el bautismo. En general, yo cuando llego a hablar con un protestante, por lo general me trato de ir a las raíces, para agarrarlo desde el principio, porque si lo dejas, ellos se van de rama en rama, entonces trato de ir a las raíces. Pero bueno, repito, estas chicas, más que unas protestantes, unas evangélicas, pentecostales con las que estoy hablando, son dos niñas que yo aprecio, que había al menos una relación de amistad. Entonces tuve un poco de paciencia, por eso brincamos entre tantos temas, tuve paciencia en esa parte, ¿eh? Porque la idea no era cortarla y humillarla en ese sentido. Entonces brinco al bautismo. A ver, ustedes bautizan a los niños y los niños no tienen pecado. Fui bautizada en la iglesia católica, pero ya no lo soy. Esto fue porque evidentemente le dije, mija, allá te remojaron. Porque el bautismo católico imprime carácter, no se borra. Entonces, ¿cuál es el problema? También es un problema de catequesis. No sabemos ni lo que es el pecado original, el pecado personal, que el bautismo imprime carácter. En esto nomás les digo una cosita, nomás para mencionar. Bueno, dos cositas. La primera es, levante la mano aquí los que me pueden decir con verdad, con exactitud, el día que fueron bautizados. ¿Qué día? Fue junio 18 cuando me casé. Ah, ok, bueno, ya estaba grandecita. Okay. Ya, bueno, está bien, pero ya está grande. Okay. Pero de los que fueron bautizados pequeños. Nací el 15 de mayo. ¿Puedo decir el año también? Puede decirlo el año, si no. 1938. Ok. Nació un miércoles y fui bautizada el domingo, luego. Perfecto que me digan, o sea, nació un miércoles. Nos sucedió el miércoles y la bautizaron el domingo. Me gusta este ejemplo porque ya tengo yo una charla sobre que hablo un poco más de esto del bautismo. Una de las cosas más lamentables dentro de la iglesia católica es que los bautizos, o sea, ya casi el niño trae bigote. O sea, los alargan y los alargan y los alargan, y es una irresponsabilidad grave. O sea, nunca es tarde. Pero cuando ves, no. Los papás están más preocupados en otras cosas. Y me gusta el ejemplo, ¿cómo se llama? ¿Usted? Amelia. De Amelia, porque mostraba cómo era el cristianismo antes. Eso lo hemos perdido. Los cristianos de antes hacían lo mismo que con la señora Amelia. ¿Y es del 38? Hay que entender, bueno, no sé, ¿de qué parte es usted? Matamoros, Tamaulipas. Tamaulipas. No sé qué tan fuerte estaba allá en Matamoros, pero todavía recuerden que en México, desde 1915 hasta 1945, hubo persecución religiosa. O sea que los bautizos no eran propiamente dentro de las iglesias, eran escondidos y buscaban eso. La religiosa que le digo, de que está en Siria, cuando da su testimonio pone imágenes de una boda que se están casando, una boda que se están casando. Se están casando, pero se ve mucho la luz del sol. Y después pone la imagen, se están casando en una iglesia sin techo, que fue bombardeada.
y bien hecha. Y ella dice, y ahora, pregúntate, tus hijos, para casarse, ya no te digo que para casarse. Y ella hace la broma, dice, un día llegan tus hijos y dice, no, ya finalmente después de 5 o 10 años de noviazgo, nos hemos comprometido, papás. Nos vamos a casar en el 2025. En el 2025. ¿Pero por qué? No, es que vamos a mandar a hacer unas invitaciones que traen una florcita que traen de Alemania, y es buenísimo casarse con eso, es tremendo. Ponen sus ojos en otra cosa que en el sacramento, cuando en las persecuciones, déjate de hasta el vestido de novia, no había nada. Iban por el sacramento, por el valor del sacramento. Yo les preguntaba de por qué, cuando era el día de su bautizo, ¿por qué? Porque es el día más grande de un cristiano. Todo comenzó ahí, porque el bautismo es renacer literalmente, se renace en Cristo. Yo festejo personalmente más mi bautismo que mi cumpleaños. Es la fecha de nosotros, la fecha. No, mi fecha es cuando me casé, etcétera. Tú no te hubieras podido casar sin antes la gracia de tu bautizo. Por donde le quieras ver, el bautizo, la fecha del bautismo tendría que ser la fecha más importante de nuestra vida, de nuestra existencia, si entendemos el bautismo. Lo que pasó dentro del bautismo. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños? Sería de darles todo un tema, ¿va? Pero yo lo único que te estoy diciendo es, si ni siquiera sabemos el día que nos bautizaron, ¿qué vamos a saber qué recibimos? Pues precisamente por eso, ¿para qué bautizan de chiquitos? Porque es verdaderamente importante, muy importante. Y lo importante no se deja para mañana. Vamos, si tu bebé trae un tumorcito y te dice, no es maligno, no es maligno, tú dices, bueno, no es maligno, ok, que cumpla 18 años y ya que él decida si se lo quita o no. ¿Quién hace eso? Tú tomas una responsabilidad sobre el niño. Si tu niño se enferma y no se quiere tomar la medicina, no le preguntas, se la das, así te odie las próximas 3 semanas, porque le estás dando lo importante, aunque el niño de momento no lo entiende. Es lo mismo a nivel espiritual. En fin, podríamos argumentar mucho del bautismo, demasiado, pero yo nomás les dejo con eso. O sea, ni siquiera sabemos. Yo me preguntaría, ¿cuántos de ustedes verdaderamente después de salir de esto, ustedes van a buscar su acta de bautizo y verdaderamente van a tener esa fecha como sumamente importante? O simplemente se van a quedar con las charlitas y eso ya lo ven ustedes. Después me soltó preguntas así rápidas. ¿Por qué rezan el rosario? A ver, ¿por qué rezan el rosario? Y yo le digo, porque el rosario es ¿a ti te gusta la Biblia? Sí, la Biblia. El rosario es la oración más bíblica que puedas encontrar. Porque para comenzar se meditan los misterios de la vida de Cristo, ese que tú amas mucho, que no me cabe duda que ella lo ama. Imagínate, eso, el rosario te ayuda a meditar en la vida de Jesús. Además, la oración que se reza es bíblica. El Padre Nuestro, ¿quién se lo inventó? ¿El Papa? No, está en la Biblia. El Ave María, ¿quién se lo inventó? El Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Eso quién lo dijo? El ángel. ¿Pero es voz del ángel? No, el ángel, de hecho, ángel significa mensajero. ¿Esas palabras de quién son? De Dios. El ángel simplemente fue a llevarlas. De Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Eso quién lo dijo? Santa Isabel. Isabel. Y inspirada por el Espíritu Santo, dice. Que se llenó del Espíritu Santo y dijo esto. El resto, la segunda parte de la Ave María, ya es la oración de la iglesia. Iglesia fundada por Cristo. O sea que por donde le veas, el rosario es lo más bíblico. Es el puro prejuicio. No, pero me decía una vez una persona en un metro allá en Miami. No, pero es que Dios no quiere que se esté repitiendo. La repetición no es buena.
Entonces yo creo que seguramente cuando tu novio te dice, Carolina, te amo, y al siguiente dice, Carolina, te amo, Carolina, tú le dices, no, ya párale, que es mucha repetición. Ya me dijiste una vez que me amas, ya con esta, tranquilo. Y si la repetición es tan mala, pues imagínate, tú estás viva por repeticiones. Si el corazón estuviera haciendo pum, 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 ya estarías fría. Benditas repeticiones las del corazón. Entonces, a veces no se entiende bien esto por puro prejuicio. Ella me dice, ¿ustedes sienten el Espíritu Santo en sus vidas? Y le digo, volvemos a lo mismo. Yo más que sentir, hablo de experimentar. Porque yo puedo experimentar el Espíritu Santo y no estar sintiendo absolutamente nada. Pero sé que estoy teniendo una experiencia con el Espíritu Santo, aunque sensiblemente no tenga nada. Me dice, a ver, pero ¿quién es la Virgen María? Se van siempre con la Virgen. Pues mira, nada más ni nada menos que el mismo texto del Evangelio. Nosotros lo tradujimos mal en el español, inclusive en el latín. Decimos, Dios te salve María. En latín, Ave María, gracia plena. El ave es un saludo. Que en español sería salve, es un saludo. Pero el problema es que el Evangelio está en griego y lo que escuchó la Virgen fue Jaire María que Jaritomene, o Kyrios Metasú, lo que me dice ya después. Pero Jaire María que Jaritomene. ¿Qué Jaritomene? Bueno, primero Jaire sí es un saludo, pero es un saludo real. O sea, no es el saludo de hola, no. El ángel se presentó con un saludo especial, real para la Virgen. Pero después no le dice María, le dice que Jaritomene le cambió el nombre a la Virgen. Y siempre que Dios cambia el nombre significa que ha sido seleccionada esa persona para una misión concreta. De Abraham a Abraham. De Jacob, Israel. De Simón, Pedro. Saulo, Pablo. Pero, y a la Virgen le cambió el nombre. Le dijo que Jaritomene. Que Jaritomene. ¿Qué significa que Jaritomene? La llena, la rebosante, la que no hay una sola célula que no esté llena de gracia. La plena de gracia. No hay un rinconcito en la Virgen que no tenga gracia. Eso significa que Jaritomene. Y estos me vienen a ningunearla. Espérate. Si la Virgen es la que está, que Jaritomene, rebosante, plena, cada célula de ella está llena de gracia. Este amigo sacerdote, Fray Nelson, dice una cosa muy bella. Dice, la Virgen está tan llena de Dios que quien la ve a ella ve más a su Señor que a ella. ¿Qué es la misión de ella? Llevarnos a nuestro Señor. ¿Cuál es el problema? Que muchos protestantes evangélicos se confunden porque creen que quitamos el lugar a Jesús por la Virgen, pero porque muchos sí se la están quitando. Una persona que me diga que reza el rosario, que hace la novena, que no falta el 12 de diciembre a la Virgen de Guadalupe, que todo eso, pero no se confiesa, no tiene vida eucarística diaria, etcétera, se equivocó. Porque la Virgen es la vía segura para llegar. Quien llega a ella, no hay otra forma de llegar más que a Jesús. Es único camino. Punto. Tú si llegas a la Virgen y no llegas a Jesús, o no es la Virgen o no te estás relacionando correctamente con la Virgen. Pero aquí es una cosa segura. La Virgen solamente te lleva a Jesús. Además, que hay una cosa hermosa. Yo le podría decir a muchos evangélicos y protestantes que aman al Señor, y verdaderamente muchos lo aman, y a veces hasta más que uno. Simplemente están en una doctrina falsa. Y yo le digo, ok, si tú tienes que tomar decisiones, te lo aseguro que las tomas de acuerdo a como las Jesús las tomó, ¿no? O sea, poniéndome simplón, si Jesús tiene, ahora que van a comer, si Jesús tiene tacos y hamburguesas y agarra los tacos
y te toca a ti elegir, ¿qué agarras? Pues yo digo, algo tendrán los tacos, porque si Jesús los agarró, pues algo tendrán los tacos. O sea, si Jesús hace decisiones perfectas, algo tendrán los tacos. Jesús, para venir a nosotros a salvarnos, pudo llegar solo en un cohete, aparecerse así, pudo venir de muchas maneras. Él es todopoderoso, Él es la segunda persona de la Trinidad, es Dios, pero eligió venir a través de una mujer. Es decir, llegó a nosotros a través de una mujer, que es María, la Virgen. Poniéndome simplón, hagan de cuenta que en este momento estamos esperando a Jesús, y Jesús ahorita se baja de un taxi, o no, se baja de un autobús, para ponerlo un poco más complicado. Se baja de un autobús, o sea, no llega ni en carro propio ni llega en taxis, llega en autobús. Y se baja y ya comparte con ustedes, y después se va y se regresa y dice, mañana los espero. ¿En qué te irías? Hombre, si él se vino en autobús, algo debe tener el autobús para elegirlo. Yo sé, es más cómodo el carro, es más cómodo el taxi, etcétera, pero si él eligió, él que hace decisiones perfectas, elige el autobús, algo tendrá el autobús. Si Jesús vino a nosotros por medio de María, ¿cuál será la mejor manera de ir a Jesús? Pues el mismo medio por el cual llegó a nosotros. Por la Virgen. Por la Virgen. Que tú quieres llegar directito y sin la Virgen, ¿se puede, pero ahí irás, no a pie, irás caminando y con nopales en las espaldas y eso será. Pero mira, yo como no soy masoquista, yo prefiero el camino seguro, recto, el que Él mismo decidió. Y si yo quiero llegar a Jesús, nada más precioso que llegar a través de la Virgen. Además, si tú verdaderamente quieres amar a Jesús, imagínate los novios. O sea, tú te haces hasta amigo de la suegra para decirle a ver de qué chocolates le gustan a su hija, de todo, o sea para sacarle información. Si yo digo, quiero amar a Jesús, ¿cuál fue la persona, el ser humano que ha amado más a Jesús? La Virgen. Y si yo quiero aprender a amar a Jesús, la mejor estratega que me puede ayudar en esto es la que la ha amado más. Entonces, si tú quieres amar a Jesús, dale, por tu lado. Ahí ve. Pero pues allá tú, a ver a qué horas llegas, cuándo llegas y con qué calidad llegas. Yo, como quiero amarlo con la máxima calidad, me acerco a la persona que más lo ha amado con mayor calidad, que es la Virgen, su propia madre. Entonces yo creo que con esto ya se podría responder un poquito esta parte. Conclusión. La conclusión. Como esto lo estoy grabando, sería bueno que el protestante, el evangélico que escuchara esto, se diera cuenta de que el diálogo, e inclusive nosotros también tendremos que aprender de esto, es que no se vale ser oportunista. ¿A qué me refiero? Puede una persona, creyendo que no estoy formado, como estos testigos de Jehová, que la primera vez llegues, todos me llegaron como colmena. Les empecé a responder y se iba uno, se iba otro, etc. El problema está que ya no me pudieron responder, no me dieron argumentos y se van, ya no insisten conmigo porque saben que no. Pero hay la deshonestidad, que apenas se encuentran uno que no esté formado, le sacan el mismo argumento que yo les rebatí. Eso es ser deshonesto, eso es ser oportunista, y eso delante de Dios se tiene que pagar, porque eso es manipular ya. Igual nosotros, si nos comprueban algo verdaderamente que sí, tú sí estás siendo idólatra, no la iglesia, pero tú sí estás siendo idólatra, y tú quieres justificar tu idolatría y te justificas después con otro que está un poquito más tontito. O sea, tenemos que ser muy auténticos, transparentes en esto, para tener una autocrítica. No hay que temer. O sea, el sustento que Dios ha dejado en la Iglesia Católica es para recargarse con confianza. No hay cosa
una de las cosas que posiblemente me falten más al respeto es, o sea, yo tengo en esto desde los 15 años, tengo 35, así que son 20 años. Y yo escucho un protestante que dice, no, yo fui católico, yo conocí la iglesia. ¿En serio? Oye, yo en 20 años todavía no me acabo ni siquiera el magisterio de la iglesia y tú me dices que ya la conoces. Es como una mentada de madre para conmigo. O sea, ¿qué he hecho yo en estos 20 años? Y basta que le pregunte alguna cosita y te das cuenta que de conocimiento de la iglesia, cero. Cero. Entonces, no hay que ser oportunistas. Y hay que se entere el protestante que se vale dialogar, etcétera, pero no se vale ser oportunista. Si ya te comprobaron que la cosa no va por ahí, sé lo suficientemente honesto de no buscarte uno más ignorante y sacarle el mismo argumento. Si quieres, no te hagas católico, pero ten un poco de dignidad. Y la segunda conclusión, que es la que espero que más se tome en serio, la voy a poner como el ejemplo que he estado poniendo, porque esto lo estoy mencionando prácticamente en cualquier charla, sea de lo que sea, porque estamos en tiempos complicados y les digo, y vienen peores. Imagínense que aquí se viene un huracán fuerte, de hecho les ha llegado huracanes por acá. Y se viene el huracán, y cuando está el huracán hay una persona afuera de aquí del salón que nada más por salir ahí te da $20 millones gratis si haces fila. $20 millones gratis. ¿Quién sale? El que diga que no, digo, son $20 millones, digo, no es que son 5 pesos, ¿verdad? Son $20 millones. Chance y hasta sacas a tus hijos para agarrar doble, ¿no? Pregunta. ¿La presencia de Jesús en la Eucaristía vale más o menos que $20 millones? Pregunta. Si vale más, ¿cuántos van a misa todos los días? Todos los días. No, ¿cómo es exagerado? Yo creo que es un poquito exagerado salirte por tus $20 millones en eso. Ay, todos los días. Y hay gente que cree, no solamente fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, y me he encontrado hasta sacerdotes que esta recomendación que estoy haciendo la ven como exagerada. ¿Todos los días? Pero esa es una tremenda ofensa que le estamos haciendo al Señor. Si Jesús verdaderamente, no espiritualmente, en cuerpo, sangre, alma y divinidad, está en la Eucaristía, déjenme decirles que no hay cosa más valiosa en toda la creación que la Eucaristía. Nada más. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, decía que el demonio no destroza la humanidad como él quisiera, porque en cada día se está celebrando una misa en alguna parte. Si uno entendiera lo que es la Santa Misa, si uno entendiera la presencia de Jesús en la Eucaristía, no andaría con esa bobería de decir, pero como todos los días. Dice San Agustín que la oración es la respiración del alma. Es decir, que si tú no estás orando, no estás respirando. Pasémoslo al aspecto físico. ¿Cómo yo me escucho diciéndote, ay, ¿a poco respiras todo el día? Y todos los días, date un... mañana es domingo, no respires, tranquilo. Pero sí podemos decir, qué exagerado, misa todos los días. Es exagerado que te diga, ¿comes todos los días? Para cuidar tu cuerpo físico sí, pero el espiritual nada. ¿Y lo consideras exageración? Me salen con que, pero espérate, es que el trabajo, tú sabes, yo entiendo cómo la vida aquí en Estados Unidos, trabajas de sol a sol, pero la pregunta es, ¿mínimo deseas recibir la Eucaristía todos los días? Ojo, estoy diciendo, ya no que puedas, deseas, porque Dios no te va a dar algo que no deseas. Yo conozco personas que empezaron a desear, inclusive en sus trabajos, hacían una comunión espiritual. Señor, yo me gustaría estar en este momento en misa, pero tú sabes que tengo que estar siendo responsable con mi trabajo. Y el Señor, un momento, les dio un nuevo trabajo que para acabar les pagan hasta más y les da la oportunidad de poder ir a misa todos los días. Pero eso te lo va a dar a ti si ni siquiera lo deseas, si ni siquiera haces una comunión espiritual en tu trabajo, ya que no puedes estar comulgando sacramentalmente.
pues Dios no te va a dar lo que no deseas, lo que no quieres. Y si quieres te la bajo un poquito más. Bueno, misa, ¿haces todos los días una visita al Santísimo? No, es que en mi iglesia no está expuesto. Bueno, está en el sagrario. No, es que cierran la iglesia. Pues yo me he llegado a arrodillar afuera de la iglesia. Yo sé que está presente su presencia eucarística ahí. Yo ni siquiera te estoy diciendo que hagas lo que Jesús le pidió a los apóstoles. A los apóstoles les recrimina: no han podido ni orar ni velar conmigo una hora. O sea, yo no te estoy diciendo tienes una hora de adoración todos los días. No, yo te digo, pasas a lo menos un minuto a decirle: Señor, vengo a visitarte, ya me voy, gracias por lo que me has dado, lo que sea, y te vas. Entonces, si no estamos fuertes en esto, yo creo que ahí encontramos la clave de por qué católicos se van a otras denominaciones. Porque hay católicos, como esta chica que se escandalizaba de los malos católicos que se emborrachaban, de lo que tú quieras. Puede haber muchas razones por las que una persona se va de la iglesia católica, pero todos se asemejan en una sola. Todos tienen una cosa en común. Hasta el momento yo no he encontrado una sola persona que se haya ido de la iglesia católica que haya sido persona eucarística. Ninguna. Es imposible tú ser verdaderamente un alma eucarística y irte de la iglesia, porque nadie cambia un billete de $100 por uno de $5. Tú no cambias lo más por lo menos. Y así se esté cayendo la iglesia, así veas antitestimonio, así sea, la iglesia católica tiene sacramentalmente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor. La única cosa es que tú no creas en eso. Y eso es lo que tenemos que decirnos la verdad. Creemos que creemos en eso, pero en la práctica demostramos que en verdad la presencia de Jesús en la Eucaristía no nos significa nada. Que no creemos que está verdaderamente presente ahí. Les dejo que saquen conclusiones a raíz de esto. Pero un alma eucarística, decía un sacerdote brasileño, no da marcha atrás, y mucho menos brinca a otra iglesia, y mucho menos sale confundido. La vida eucarística es fundamental, fundamental. Cualquier grupo puede tener su carisma, pero grupo católico que no esté formando almas eucarísticas está formando almas protestantes, futuramente protestantes o futuramente evangélicas. Son grupos protestantizados. Todo grupo católico, sea del que sea, cursillos, renovación carismática, lo que sea, que no esté formando almas eucarísticas, se está equivocando. Porque todo lo demás lo puede tener la otra iglesia. Un buen coro, allá a veces hasta tienen hasta mejor coro. Que una charlita, allá van a tener charlitas. Pero dime qué iglesia, salvo la ortodoxa, que curiosamente es con la que tenemos más unión, porque ellos sí tienen la Eucaristía y real. Pero fuera de ahí, dime dónde te ofrecen el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Lo único que puedes hacer es hacerte tarugo, estúpido, tonto, pone la palabra que quieras, a decir: no, en mi iglesia sí celebramos la Santa Cena. Tú sabes que ahí no está presente Jesús. Es una manera de poder calmar tu conciencita. Vamos a terminar. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.